Será lógico que quienes adoren a un Dios de justicia, rectitud y misericordia practiquen estas virtudes, pero no siempre es así con el pueblo de Dios. La verdadera adoración no debe ser incompatible con el carácter de quien recibe adoración. En esta lección, advertimos que cuando el pueblo de Dios se volvió a adorar ídolos, perdió su preocupación por los demás. Se nos alienta a considerar seriamente el hecho de que la adoración a Jehová incluye una relación de pacto en la que Él obra a través de sus seguidores para demostrar sus valores, entre los que se encuentran la misericordia y el servicio desinteresado a favor de los oprimidos. Se nos recuerda que las rutinas y los sacrificios religiosos, así como las ofrendas insensibles y carentes de propósito, no son un sustituto de la misericordia y la justicia para con los menos afortunados. Además, el estudio del mensaje de Isaías 58, aprendemos que Dios define el verdadero ayuno como el servicio desinteresado para desatar las ligaduras de impiedad. Alimentar a los hambrientos, brindar alojamiento a las personas sin hogar y vestir a los desnudos. Él no oirá oraciones que surjan de una adoración egocéntrica. No aprobará que su pueblo lo adore egocéntricamente en sábado. Al observar su ejemplo, tomamos conciencia de la preocupación fundamental de Jesús de que la adoración de sus seguidores implique pasión por las necesidades de los demás. Te invito a estudiar conmigo la lección de Escuela Sabática de esta semana, Adorar al Creador. Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio para la Escuela Sabática, cuyo título es Servir a los Necesitados. Tercer trimestre del año 2019. Servir a los necesitados. Tercer trimestre del año 2019. Bajo el título Adorar al Creador. Adorar al Creador. El objetivo del maestro es explorar con tu clase el significado de adoración integral u holística, que sugiere que para ser fieles a Dios, nuestra vida debe concordar con lo que conocemos. Por eso debemos adorar en espíritu y en verdad. En resumen, si bien los profetas estaban preocupados por el mal de la nación, se enfocaban especialmente en la maldad cometida por los que reclamaban y adoraban a Dios como propio. Para los profetas y para Jesús, la adoración es incompatible con la injusticia y una religión así es hipócrita. La verdadera adoración que Dios desea incluye luchar contra la opresión y atender a los pobres y necesitados. El texto para memorizar lo encontramos en Isaías capítulo 58, versos 6 y 7. Dice lo siguiente: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es el texto que debemos memorizar en esta semana. ¿A quién y cómo debemos adorar? A través de los profetas, Dios ha extendido una queja sobre aquellos que no le adoran y sobre aquellos que, pretendiendo adorarle, no lo hacen debidamente. La adoración no es un acto, es una actitud. Nuestra adoración exterior ha de ser un reflejo de una vida de adoración y servicio a nuestro Dios, el único digno de ser adorado. Salmos 96:4. En esta lección, que está dividida en dos partes, vamos a estudiar a quién adorar, adorar a los ídolos, adorar al Creador. Y en la segunda parte, cómo adorar, vamos a ver la adoración externa, primera y segunda parte, y vivir adorando. Así que empecemos. Adorar a los ídolos. Salmo 115, versos 4 y 8 declara: los ídolos de ellos son plata y oro,
obra de manos de hombres. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. A pesar de los claros mandamientos de Dios, no tendrás dioses ajenos, y no te harás imagen. El pueblo de Israel se hizo imágenes de Dios en forma de becerro para adorarle. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 32, los versos 4, y Primera de Reyes capítulo 12, el verso 28. Con el correr del tiempo, llegaron a adorar también a otros dioses y se hicieron semejantes a ellos, como eran caprichosos, sanguinarios, inmorales. Como una consecuencia natural de dejar de adorar a un Dios justo para adorar a dioses injustos, comenzaron a tratar injustamente a los demás, en lugar de tratarlos con justicia. Hay una relación en lo que contemplamos y adoramos y en nuestro carácter, en la formación de nuestro carácter. A adorar a Dios, que es justo, nuestro carácter se va moldeando y llegamos a ser justo. Pero si contemplamos algo sanguinario, caprichoso e inmoral, también nuestra forma de ser, nuestro carácter se va moldeando hacia ese modelo que tenemos en mente. Por eso es muy importante lo que observamos y que contemplamos. Vamos con la otra parte, que es adorar al Creador. Deuteronomio capítulo 10, verso 21 dice: Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Pregunta: ¿por qué debemos adorar a Dios? Las respuestas están en el libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 17 al 22, Salmos capítulo 146, versos 5 al 10 e Isaías 61, verso 11. Estos textos declaran lo siguiente, así que vamos a resumirlo. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Porque Él es grande, poderoso y temible. Porque no hace acepción de personas. Porque no acepta soborno. Porque hace justicia al huérfano y a la viuda. Porque ama al extranjero y le da pan y vestido. Porque hizo los cielos y la tierra. Porque da pan a los hambrientos. Porque liberta a los cautivos, porque abre los ojos de los ciegos, porque levanta a los caídos, porque ama a los justos, porque hace brotar la justicia y la alabanza. Dios es justo y misericordioso. Esas cualidades divinas se manifiestan en su trato a favor de su pueblo y especialmente a favor de los pobres y de los oprimidos. En otras palabras, si queremos adorar al Creador, debemos ser justos y misericordiosos con aquellas personas que son pobres y están siendo oprimidas, para así nuestro carácter mostrar al adorador, al carácter de Dios al cual adoramos. Adoración externa, parte 1. Amós capítulo 5, verso 21 y el verso 24 declaran: Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Isaías capítulo 1, verso 10 al 17, contiene duras frases contra la adoración que se realizaba en el templo. Hastiado estoy de holocaustos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué rechazaba Dios la adoración que se le tributaba? Bueno, Dios no acepta la adoración externa de aquellos que no hacen justicia y no se preocupan por el sufrimiento y la opresión de los que le rodean. ¿Qué sacrificio agradará a Dios? ¿Un holocausto? Tal vez 1000 o 10,000. ¿Será suficiente un sacrificio humano? La respuesta es: el sacrificio que agrada a Dios es actuar con justicia y misericordia y también humillar nuestro corazón delante de Dios. Eso lo declara Miqueas capítulo 6, versos 6 y 7. Vamos a la próxima, que es adoración externa, parte 2.
Y la cita bíblica la encontramos en Marcos capítulo 12, verso 40. En la Nueva Versión Internacional dice: se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Wow. Al igual que los religiosos en los días de Isaías, los fariseos creían que tenían asegurada su relación con Dios a causa de sus prácticas religiosas, mientras explotaban a los pobres e ignoraban a los necesitados. Mateo 23 contiene el discurso más duro de Jesús contra la adoración externa exenta de misericordia. En este discurso Jesús no critica las formas externas de adoración. Esto era necesario hacer según el verso 23 de Marcos. El verso 23 de Marcos 12. Sino el trato injusto con los desamparados. Es decir, que la forma externa no era lo que el Señor criticaba, sino la forma externa de adoración, sino el trato injusto con los desamparados. Nuestros actos de adoración no pueden reemplazar el trato justo y misericordioso con los demás. Hay otra cita donde la palabra de Dios declara que si vas a llevar una ofrenda a la iglesia y te acuerdas que tienes algún problema con tu hermano, ve, deja tu ofrenda ante el altar, reconcíliate con tu hermano y entonces después lleva la ofrenda. Una manera de adoración es tratar bien al desamparado, al que tiene necesidad. Estamos adorando a Dios al hacer estas cosas para su honra y su gloria. Vamos a la última parte, que es vivir adorando. Isaías 58, verso 6 declara: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El pueblo se extrañaba de que Dios no los escuchase cuando ellos ayunaban. Después de todo, ellos se afligían, inclinaban sus cabezas, se vestían con cilicio y se acostaban sobre cenizas. Pero en realidad buscaban su propio interés y oprimían a sus trabajadores. Esto es lo que declara Isaías 58, verso 1 al 5. La adoración que Dios desea recibir incluye la preocupación por los demás, olvidarse de uno mismo y disfrutar de su compañía. Dios promete bendiciones en respuesta a esta forma de adoración. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Eso está en Isaías 58, el verso 14. A medida que se medite en la palabra de Dios, muy importante, prestemos atención, a medida que se medite en la palabra de Dios y se la practique, el ser entero quedará ennoblecido. Wow, poderosa cita del Deseado de todas las gentes, página 563. A medida que se medite en la palabra de Dios y se la practique, el ser entero quedará ennoblecido. Al obrar con justicia y misericordia, las manos revelarán como señal los principios de la ley de Dios. Se mantendrán libres de cohecho y de todo lo que sea corrupto y engañoso. Serán activas en obras de amor y compasión. Los ojos dirigidos hacia un propósito noble serán claros y veraces. El semblante y los ojos expresivos atestiguarán el carácter inmaculado de aquel que ama y honra la palabra de Dios. Poderosa cita del Deseado de todas las gentes, página 563. Volvemos a nuestro texto para esta semana en Isaías 58, 6 y 7. Trate de repetirlo todos los días para poder interiorizar el mensaje y aprendernos este texto bíblico. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? ¿Y que rompáis todo yugo?
No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Dios te bendiga. Esperamos que esta lección pueda ayudarnos a ser mejores adoradores de nuestro Creador y que el carácter de Cristo Jesús pueda verse reflejado en nuestra vida, en las personas de los oprimidos, los pobres y desamparados. Dios te bendiga.